tiene que ingresar. ¿Sí? Solo por morir. Líquidos. Ya vamos a ver eso. O igual. También desarrolla rápido. Y después se muere. O ellos se van a vivir normal. No, también desarrolla rápido. Normalmente los mamíferos también desarrollan rápido. Por eso los perros, ¿les han visto? Que es lo típico, que está espumando. ¿Por qué está espumando? No está espumando, tiene una hipersecreción de saliva por activación del sistema parasimpático debido a la infección del virus. ¿Sí? Y también está en agresividad, sí, porque está alterado todo su sistema nervioso. ¿Sí? O sea que lo último que dijo es porque los murciélagos mordieron a los humanos. Sí. Sí, exactamente eso pasó. Ahí está. Entonces, miren, utiliza los receptores de acetilcolina y también los en el campo. ¿Ya? Entonces se pega, ¿sí? Va a pegarse. Una vez que se pega, se libera de toda esta cápside y sale el RNA. El RNA va a ir al retículo, a los ribosomas y enseguida va a producir proteínas. ¿Sí? ¿Qué proteínas? Las proteínas que van a encontrarse tanto en la membrana como en la matriz. ¿Sí? Eso no creo que sea el mayor problema. Acá. Vamos con esto. ¿Sí? Entonces, principalmente es así, ¿no? Cuando un animal ocasiona una mordedura, el virus está secretándose en la saliva, ¿sí? En las glándulas salivales. El contacto con la saliva va a permitir que el virus ingrese. ¿Y por dónde se va? Por el nervio periférico, por todo este sistema de vesículas. ¿Se acuerdan que en el nervio, para que llegue la acetilcolina, iba una vesícula desde el cuerpo y de ahí regresaba también? ¿Sí? En ese sistema es transportado. O sea, el virus se transmite saliva-sangre, no sangre-sangre o saliva-saliva. Secreciones, principalmente saliva. ¿Sí? Ya, entonces sube. Y una vez que llega al sistema nervioso central, ocasiona todos los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está? Inoculación del virus, replicación. El virus se desplaza dentro de los axones de los nervios periféricos, se replica en las motoneuronas. El virus luego se une a los receptores de acetilcolina nicotínicos en la unión muscular. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. En la propagación centrífuga, los nervios llegan a las glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos. Y puede haber infección en neuronas cerebrales con disfunción de las mismas. ¿Ya? O sea que el virus también pasa a nuestras glándulas salivales. O sea, Sí. que ese niño, si el niño le muerde a otro niño, le puede pasar lo mismo. Inusitado y extraño, pero podría. Pero tú tienes que lastimarla, ¿no? Sí, porque sale de las glándulas salivales. En general se está replicando. La saliva tiene que entrar. Sí. No tan... El riesgo es menor. Sí. Ya vamos a hablar justo de eso, porque hay diferentes tipos de riesgo. No es lo mismo que les muerda un chihuahua de esos chiquitos, ¿sí? Que uno de los panchos. Te arranca medio brazo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que hay que hacer ya cuando estemos acá es, miren, hay que categorizar en qué grado de mordedura está. ¿Sí? Una cosa es solamente una mordedura que aprieta, que no hay perforación de la piel. Otra en la que ya hubo perforación de la piel y hubo contacto con la saliva. Y cuando hay sangrado. ¿Sí? Entonces está en tres categorías. Miren, topar los animales, que exista una lamida, contacto de piel intacta, exposición a secreciones, es una categoría 1. 2, pequeñas abrasiones sin sangrado. Y 3, cuando ya hay sangrado, exposición de la piel o cualquier tipo de exposición a murciélagos. Se considera que murciélagos, cualquier tipo de exposición, va a ser más riesgoso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de qué se hace en cada caso. Porque sí es medio relevante hablar de eso. Ahí está, ya estuvimos aquí. Manifestaciones clínicas.
La fase de incubación puede ser alrededor de, se asume 15 días máximo, pero puede ser de 20 a 90 días. Y el caso que más se tardó en desarrollar rabia, bien documentado, es una señora que le tomó 20 años presentar los síntomas. ¿Sí? Había estado caminando, un murciélago le arañó en la espalda y después durante 20 años no tuvo ningún tipo de exposición a ningún animal, bien documentado, y desarrolló rabia. ¿Sí? Entonces es un virus que se va a desarrollar, va a producir una enfermedad en forma lenta. ¿Sí? ¿De qué depende todo esto? ¿De dónde está la inoculación? Es más difícil si les muerde el dedito, el primer dedo del pie. El virus tiene que llegar hasta acá, hasta el sistema nervioso. Si una mordedura en cara, puede ir más fácil por los pares craneales que ni siquiera tienen que llegar a médula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, mordeduras en cara, donde está acceso a pares craneales, pueden presentar una clínica más rápida. Prodromos, síntomas que va a tener cualquier enfermedad: fiebre, cefalea, fatiga, náusea, dolor, hormigueo en la mordedura. Una fase neurológica, hidrofobia, ya vimos hidrofobia, espero que con eso no se olviden nunca hidrofobia. ¿Sí? Es bastante traumatizante como para que eso suceda. ¿Sí? Hiperactividad, ansiedad, depresión, confusión, alucinaciones, parálisis, coma, y finalmente la muerte se da por fallo respiratorio. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La clínica es bastante representativa. ¿Sí? La sintomatología clínica me permite identificar. Puedo hacer pruebas serológicas, inmunoglobulinas. Puedo hacer biología molecular, PCR. ¿Sí? Y antes, el diagnóstico se hacía a través de los corpúsculos de Negri. Esos son corpúsculos de Negri. En una neurona, ustedes ven estas inclusiones en el citoplasma. ¿Sí? ¿Qué es donde está el virus replicándose? ¿Se acuerdan que llega a los ribosomas y empieza a replicarse masivamente? Entonces ustedes ven que hay estas inclusiones en las neuronas. Entonces, ¿cómo se hacía antes el diagnóstico? Si una persona decía, me mordió un perro, se llevaba el perro al Instituto de Salud Pública, ¿sí? Se le mataba, se le cortaba la cabeza, se hacía cortes histológicos del cerebro, si detectaba corpúsculos de Negri, decían sí, se trataba de un caso de paro. Tengo que vacunarle a la persona, porque tengo este lapso de tiempo de aproximadamente 20-15 días en el que puedo hacer que la persona desarrolle inmunoglobulina y bloquee al virus. ¿Y por qué no sale al perro? Ya no se le paga. Oh. Sí. ¿Y por qué mejor no se la vacuna cuando dice que lo mordió un perro? Depende. Si es que estás en un ambiente donde no ha habido rabia, es mejor cerciorarse. Si estás en un brote y estás en el mismo barrio y ha habido 30 casos, muy posiblemente mejor le vacuno antes de hacer cualquier otra prueba. Pero pasa algo si, digamos, el perro no tiene rabia y se la vacuna a la persona contra la rabia. ¿Tiene algún efecto? No, yo me vacuné contra la rabia una vez que iba a ir a una zona donde había rabia todavía activa con perros. Me puse 3 dosis y de la locura basal a un poquito más, un poquito menos, no ha pasado nada. Profilaxis, sí. ¿A quiénes? Veterinarios. ¿Qué tiempo dura la vacuna? Dura el tiempo alrededor de unos 7-8 años, dependiendo. Es que ahí hay nuevas vacunas, pero en general se utiliza más para evitar desarrollo de enfermedad, como profilaxis cuando hay brotes. ¿Sí? Y en campaña. ¿Ya? Entonces ahorita nuestra forma de evitar rabia está enfocada en que todo perro y gato y animal doméstico esté vacunado. Entonces, miren, vacunan perros, gatos, humanos que viajan a zonas endémicas, ¿sí? Veterinarios, porque están en contacto frecuente con animalitos, todos estos cuidadores de zoológicos, de gente que trabaja con vida silvestre, deberían recibir vacuna. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Si es que hay una mordedura, hay que lavar. ¿Cómo le lavan? Con abundante agua, jabón y un cepillo. Sí, con un cepillo.
Pávenle con ese cepillo. ¿Ya? Hay como vigilar si el animal presenta síntomas. Si no, entramos con vacuna. Si hay como vigilar al animal, se le podría vigilar por 10 días. ¿Sí? Presenta signos de rabia, se sacrifica el animal y le ponemos la vacuna. No presenta signos de rabia, no ponemos la vacuna. Es un algoritmo relativamente antiguo hasta cierto punto, basado en esto, que cuando el animal se infecta, va a haber cierto lapso de tiempo hasta que el animal comience a secretar virus en la saliva. Sí, y de ahí debería pasar alrededor de 3 a 6 días desde que está secretando virus en la saliva hasta que el animal presente signos de rabia. Entonces, por eso, en un inicio, para controlar los brotes que hubieron en zona urbana, en Guayaquil y Quito, se les cogía a los animalitos y se les tenía en una serie de jaulas y iban viendo cuál desarrolla síntomas. ¿Sí? Pero primero es como que tienen el virus y después presentan síntomas. Claro, se está secretando. Y después, o sea, desde el momento que está con síntomas, 3 días a 6 días antes, era infeccioso. Ya tenía el virus en la sangre. Pero el animal no hay forma de saber el animal. Si es que ya presenta, si es que ya empieza a salivar el animal. Nada. Sí. Cosa para ti, ¿no? Ya. Entonces, ya quedamos en esto de las categorías. Una cosa es que muerda o que lama con piel íntegra. Otra cosa es que haga pequeñas rupturas, pequeñas abrasiones. Y otra cosa es que ya haya sangrado, pérdida de sustancia. Sí, una mordedura más grave. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, lo que tengo que hacer es, si es que es solamente una mordedura o hay un contacto ligero, posiblemente no va a necesitar nada. ¿Sí? Si hay una categoría 2 en la que ya hay una ruptura de piel, hay que vacunar lo más pronto posible. Si tengo una categoría 3, tengo inmunoglobulina. Existe inmunoglobulina contra rabia. ¿Ya? ¿Qué hacía la inmunoglobulina? ¿Cómo bloqueaban los patógenos? Fue pregunta del examen. No, pero ¿cómo bloquea un patógeno de inmunoglobulina? 3 formas en que la inmunoglobulina bloquea un patógeno. Sí, era pregunta del examen. Yo puse eso. Y estará de nuevo en el final. Cuando las inmunoglobulinas se pegan al patógeno, activan la cascada del complemento, que sería la clásica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. La otra forma, las inmunoglobulinas sirven como opsonización, es decir, como si es que alguien llegara con una pintura y le pusiera así, tras una X, y entonces llega el macrófago y se come donde está la X. ¿Sí? Y la tercera, se pega alrededor del virus y mecánicamente no le deja ingresar a la célula porque no puede entrar en contacto la proteína que tiene para unirse con el receptor de acetilcolina. ¿Sí? 3 formas en que las inmunoglobulinas funcionan. ¿Ya? Entonces, ¿dónde le pongo la inmunoglobulina? Alrededor de la herida. ¿Sí? Para que haya inmunoglobulina donde está el virus. Y entonces esa inmunoglobulina se pega al virus y ya no se va hacia el resto del cuerpo. Esa es la idea. Y aparte de eso, vacuna a que la persona produzca inmunoglobulina. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Está claro por qué hacemos eso? ¿Ya? Ahora, las vacunas que tenemos en un inicio eran horribles, se necesitaban como 21 dosis y eran hechas a partir de cerebro de ratón machacado, porque ahí se le criaba el virus. ¿Ya? Ahorita ya hay vacunas recombinantes, se utiliza ingeniería genética para producir vacunas contra rabia. Pero en un inicio, incluso las vacunas, porque aquí se producía vacuna contra la rabia, era a partir de cerebro de ratón recién nacido machacado. Bueno, purificado. Y eso tiene peligro de priones. Ya, preguntas sobre la rabia. ¿Algo? ¿Tenemos una idea? ¿Ya sabemos qué vamos a hacer? ¿Sí? Si hay una mordedura hay que lavar y ver qué tipo de mordedura es con cepillo. Y agüita. No solo cepillo. ¿Vale? Porque ahí quitas todo. En general, una limpieza. ¿No has visto todavía cómo hacen las limpiezas? No.
En general, una limpieza profunda de una herida se le limpia profusamente. Si no hay cepillo con una gasa, pero hay que limpiarle bastante. Sí puede ser algo doloroso. No lo sé. Normalmente pones mucha agua y le limpias lo más posible durante algún tiempo y consideras que ya está. 10 minutos. Sí, hay un tiempo. Entre 5 y 10 minutos. Y bastante agua. Que también hay, dependiendo de las guías, hay tiempos que con 2 litros a 4 litros, dependiendo de cómo sea. Con agua. Solución salina. Dependiendo. Sí. Tienen que hacer una buena limpieza. Agua y jabón. Agua y jabón funciona bien. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Yo creo que ahí está lo de rabia. Sí. Sí. Creo que hay unas cosas claves si hay. No necesariamente. Si la saliva llega al músculo, va a ingresar hacia una terminación nerviosa de un nervio periférico. No necesita llegar a torrente sanguíneo. ¿Ya? Es más fácil, o sea, si veo que está sangrando, sé que la herida es profunda y que la saliva pudo ingresar más abajo de la piel. Y entonces eso le va a facilitar entrar en contacto con algún nervio. Filoviridae. Ébola. Ya, 2 virus. Sí, en Filoviridae. El Marburg y el ébola. Inicialmente fueron también clasificados como ratovirus, pero después se les dio su propio grupo. Sí, son Filoviridaes. Ya. Están clasificados como filovirus. El ébola, la primera evidencia fue en 1976 en Yambuco, cerca del río Ébola, República Democrática del Congo y en Sudán. ¿Ya? Y el virus Marburg, la primera evidencia fue en 1967 en Alemania, en una tienda de mascotas que tenían un mono. ¿Sí? Y entonces por eso han visto esa película. No han de haber visto esa película, es una película antigua, arcaica, ¿sí? Con Dustin Hoffman. ¿Ya? Que se trata de un virus que viene por un mono y aparece en una zona poblada de Europa. Ya. Los murciélagos. De nuevo los murciélagos. Aparentemente los murciélagos tienen una capacidad increíble para ser reservorios de una serie de virus. ¿Sí? Incluso el Instituto de Microbiología tiene algunos proyectos en los que están atrapando murciélagos de la selva ecuatoriana y les buscan qué virus tienen en su tracto digestivo. ¿Sí? Porque aparentemente tienen una gran cantidad de virus que no conocemos o que pueden ser potencialmente patógenos para el ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Estos bonitos animalitos comen frutas. ¿Sí? Pero no sé, como les decía, no se comen bonitamente la fruta. O sea, le cogen, le muerden, le lamen y botan. ¿Ya? Y aparentemente, un primate, gorilas, ¿ya? Entran en contacto, o chimpancés, u otros mamíferos, entran en contacto con esa fruta y desarrollan el virus. ¿Sí? El brote más grande que hubo de ébola fue un año que hubo mucha sequía. ¿Sí? Hubo mucha sequía, los cultivos iban muy mal, la gente tenía mucha hambre, así que decidió meterse a la selva a buscar algo que comer. Y un grupo de estos se van a la selva y encuentran un gorila muerto. Un gorila tiene más o menos 100 kilos, tal vez un poco más, 150 kilos. Son 150 kilos de carne, eso son para 3, 4 familias. ¿Sí? Entonces cogen el gorila, le llevan, le destazan, preparan, le presentan a todo el mundo y se contagian. El gorila había muerto de ébola. O sea Sí. que cocinando tampoco se muere. No, el problema es que cuando tú le faenas, entras en contacto con el líquido, con las secreciones, con la sangre de la carne, cuando estás preparando. Es este proceso de carnicería. O sea, solo es porque toque tu piel. Puede ingresar por pequeñas abrasiones. Entonces no es por comer, sino por tocar. Sí, contacto directo con secreciones. ¿Sí?
La transmisión es contacto directo con secreciones. ¿Sí? Entonces, esta persona entró en contacto, ¿sí? Se desarrolló todo un brote. ¿Ya? ¿Y qué más? Y sí, hubo ahí algunos grupos que desarrollaron técnicas paliativas, ingresaron a tratar de bloquear el brote. ¿Sí? Pero en general es contacto directo con las secreciones de las personas. Actualmente hay tratamiento y vacuna. Ahí está. Ese es el virus del ébola, es súper característico. Miren, es un virus de RNA de sentido negativo que tiene su propia polimerasa pegada ya. Son filamentosos y parece que estuvieran envueltos. El receptor celular es el del Niemann-Pick, ¿sí? C1. Y mire, se mete en monocitos, macrófagos, células dendríticas, células endoteliales, hepatocitos y fibroblastos. ¿Ya? Con eso ya tienen una idea de qué es lo que va a hacer. ¿Qué era? Cascada de coagulación y lesión directa del hígado. ¿Sí? Entonces ocasiona una tormenta de citoquinas, ¿sí? Un montón de citoquinas de estos mediadores. Hay necrosis tisular en hígado. Si se daña el hígado, acuérdense, los factores de la coagulación también se van a ir al piso. Vasos, ganglios, pulmones. Destrucción de las células endoteliales atribuida a la glucoproteína. Si se daña el endotelio, se activa la cascada de la coagulación, se consume la fibrina y las plaquetas. Si se consumen las plaquetas, coagulación intravascular diseminada y muere por sangrado. ¿Sí? Por eso son hemorrágicos. La transmisión, contacto directo con secreciones de un paciente enfermo o animal contaminado o por ingerir carne contaminada. Esta parte de ingerir muy posiblemente fue más por el proceso de prepararle a la carne antes que por consumirla. ¿Ya? Se ha demostrado también que el virus de ébola puede quedar completamente viable y presente en la secreción seminal de un paciente convaleciente hasta después de 8 meses de haber sobrevivido al ataque inicial. ¿Sí? Puede todavía estar presentando la eliminación del virus y desarrollar en las secreciones seminales y desarrollar nuevos brotes. Incubación de 3 a 9 días. Puede presentar fiebre, cefalea, mialgias, náusea, vómitos, diarrea, exantemas y hemorragias en múltiples órganos. Ahí está. Diagnóstico se hace normalmente por ELISA, por PCR, inmunofluorescencia se podría hacer. Tratamiento, se implementaron algunas cosas, anticuerpos monoclonales. ¿Alguien tiene una idea de qué es un anticuerpo monoclonal? ¿No? Les cuento que es una de las sustancias más caras del mundo. Si es que logran fabricar una cosa de esas, un par de gotitas cuestan miles de dólares. ¿Mira? Se coge a un linfocito B que está produciendo un anticuerpo y le crío. Y entonces puedo extraer el anticuerpo específico contra un virus o contra un patógeno. ¿Ya? Por lo que sale un producto extremadamente caro. ¿Cómo se llama? ¿ELISA es? No, anticuerpo monoclonal. ¿Sí? Se intentó también con plasma convaleciente. ¿Qué es esto de plasma convaleciente? Sí les conté en el coronavirus. ¿A qué se te ocurre plasma convaleciente? No sé qué es eso, tal vez del plasma. O sea, plasma sí, pero ¿de qué? Cogió, si se logró salvar uno, sí, a ese le saco la sangre. Y de la sangre le quito el plasma. Y en el plasma debe haber anticuerpos. Y ese plasma le meto al que está todavía enfermito. ¿Ya? Y aparentemente funcionó. ¿Sí? Esa técnica se trató contra el coronavirus con pocos resultados durante el brote inicial. ¿Ya? Y también se desarrolló un fármaco. Ya existe fármaco, el cual se me escapa el nombre. Pero sí existe ya tratamientos. ¿Sí? Y también desarrollaron esta vacuna. ¿Sí? CEPOF. CEPOF. Así que hay vacuna y tratamiento contra ébola. Bordaviridad. Una pregunta.
Solo ébola. Solo ébola. De Marburg, el problema es que Marburg no es tan común como ébola. Y ébola tampoco es que sea muy común. ¿Sí? Como es un virus muy letal. Entonces mata al hospedero antes de poder transmitirse. Y de esa manera se bloquea. No ¿En qué continúa. zonas es más frecuente el ébola? Congo, Sudán. República A las orillas del río Ébola. No en el Congo. Sí, la República Democrática del Congo, el Sudán. En el último brote incluyeron algunos países porque logró cruzarse fronteras. Sí, creo que fueron 5 o 6 países de África. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Marburg no tanto. Ébola en general no hay. O sea, sí hay brotes que llegaron a tener más de 3.000 casos, ¿sí? Pero normalmente quedan limitados a un grupo de países. No. Pero a Estados Unidos llegó un caso y por eso se pusieron pilas e hicieron fármacos. ¿Sí? El problema es esto de los médicos expatriados, no son expatriados, sino que hay una serie de ONGs, ¿ya?, que permiten que médicos de otros países trabajen en ellas. ¿Ya? Entonces, una de las ONGs que más ha trabajado con ébola es Médicos Sin Fronteras. ¿Ya? Pero esa gente luego regresa a sus respectivos países. Y una persona que estaba trabajando ahí se infectó y regresó con cuadro clínico potencialmente transmisible a Estados Unidos. Entonces le dieron mucha prioridad porque ya vieron que podía estar teniendo un problema y apareció una vacuna y un fármaco. Y se controló. Si el virus es muy letal, ¿no le pasa nada a los murciélagos? No, ese es un relajo, no sabemos cómo ni por qué. El sistema inmunológico del murciélago o no tiene el receptor o qué está pasando, pero no le hace problema al murciélago. Y el murciélago es un reservorio de una serie de virus sin sufrir enfermedad. Sí debe haber, pero no le he leído, o sea, sí podrías buscarle ahí. Sistema inmunológico del murciélago y su rol como reservorio de enfermedades. Te aseguro que debe haber unos 500 artículos sobre eso, muy posiblemente. Entonces, es posible que alguien, no, casi seguro que alguien ya buscó eso, que tiene el financiamiento para tener una colonia de murciélagos y irles viendo y qué mismo tienen. Debe haber información, no he buscado. ¿Cómo se ve revisó? Creo que es virus de Guatemala, creo. O no, debe ser recombinante. Casi seguro que es recombinante. No debe ser virus de Guatemala. Perdón. No iba a decir que si se estudia eso, como digamos, hacer algo para que los humanos también seamos un reservorio, no nos afecta. O sea, sí, no, supieron del chinito que supieron del investigador de China que fue metido preso por alterar a niños genéticamente. Sí. O sea, hay unos receptores que permiten el ingreso del virus del SIDA, ¿sí?, del VIH a la célula. Entonces él decidió, ¿y qué tal si a unos bebés les quitamos ese receptor y entonces nacen completamente inmunes? ¿Vale? Pero veamos qué pasa. El problema es que lo hizo. Tenía las herramientas genéticas como para hacer eso. Y lo publicó todavía más para decir, yo fui el primero. Y le cogieron y le metieron preso. Porque no puede hacer manipulación genética en humanos sin una adecuada aceptación de un comité de ética y que esté perfectamente bien fundamentado. ¿Qué le pasa a los niños? ¿No sabemos? No, sí, no se sabe. O sea, están, o sea, de lo que sé, nacieron, se están creciendo, no sé más reportes sobre eso. No, está saliendo. ¿Cómo le vas a exponer eso? Está tan horroroso como lo anterior. También, a la casa. No, pero no es una buena idea. Ya se está hablando de experimentación en humanos y el niño no va a querer, y ponte que falla, pues. Claro, pues, sí. Implican demasiadas cosas éticas, ¿sí? Entonces sí es una buena idea saber por qué el murciélago es inmune a todos estos virus
Pero tratar de traspasarlo eso directamente ya a una aplicación clínica en seres humanos me parece más complicado. Ya. ¿Algo más? Vulnerabilidad. Este es poquito. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Sí hay. Virus borne. Sentido negativo con envoltura. Aparentemente presente en caballos, ovejas y humanos. No se sabe bien la transmisión. Y se piensa, hay datos, nos hacen creer que está relacionado con enfermedad neuropsiquiátrica. ¿Sí? Todavía no completamente, no hay muchísima evidencia acerca de esto, pero se piensa que tiene algún link con enfermedad neuropsiquiátrica. ¿Sí? Eso. Ya. Es igual. ¿Qué? ¿Qué puedo subir qué? Ya esta ya está subida. No quiero. A ver, vamos con esto. Ya se está subiendo. Ya se está subiendo. Ya aparecerá. A ver. Estamos en diciembre. Sí, estamos en diciembre. Estamos en Navidad. ¿Quién cree en Papá Noel? Levante la mano. ¿Quién cree en el ratón Pérez, el ratón de los dientes? Levante la mano. ¿Quién cree en las relaciones mutuamente monogámicas? Todos son mitos. Todos son mitos. Sí, todos son mitos, no existen. No. El celular no se pone en modo avión. Si se puso en modo avión, hay más pasajeros en el vuelo. No existen las relaciones mutuamente monogámicas. ¿De acuerdo? Adivinen en quién es más frecuente. En humanos. Sí, en humanos. ¿En qué humanos? ¿Qué? No. En mujeres. ¿Ya? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo de mujeres? ¿Qué actividad? Personas No. activas. ¿Sí? Mujeres casadas. En general, sí. ¿Quién? Así son. Mujeres casadas que supuestamente están en una relación monogámica, ¿sí? Son amas de casa. ¿Sí? Es la mayor proporción de personas que tiene VIH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez ella piensa que está en una relación monogámica, pero su pareja no. O tal vez ella no está en una relación monogámica. No sabría decir eso. Lo que sí saben esa parte, ¿no es cierto? No saben. No han de saber porque aún están expuestos a
a los hospitales. ¿Qué? No puede. ¿Alguien ha escuchado la obra o ha visto la película Pantaleón y las visitadoras? ¿No? ¿Cómo puedo conversar con ustedes si no leen? No, jamás. Entonces no te parece. No. Es real. Ya, busquen de qué se trata. ¿Qué cosa? Pantaleón y las visitadoras. Pantalla. Ya está subiéndose. Ya está subiéndose. Uy, esa película, profe. Uy, esa película, profe. ¿Qué está viendo, profe? Sí, se estaba subiendo. No puede. ¿Por qué ando viendo eso? Ya nada, después de su... Ya, entonces, acuérdense de esto, ¿sí? El principal grupo etario, ¿sí? Personas que se encuentran en relaciones monogámicas, amas de casa. Ya. ¿Alguien sabe cómo apareció, en qué grupo humano se le detectó a esto del VIH? Sí, se le detectó en hombres homosexuales. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta también este término, ¿no? El término adecuado es hombres que tienen sexo con hombres. ¿Ya? Ahí ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque eso no implica necesariamente la preferencia sexual, ¿sí? Sino la actividad de riesgo. ¿Ya? Puede haber hombres que tengan sexo con hombres que no sean gays. ¿Sí? Ya, entonces el término es hombre que tenga sexo con hombre. ¿Qué? ¿Ejemplos? Si está bien, cae en la casa. ¿Ejemplos? ¿Qué? Sí, ¿por qué es un factor de riesgo? Sí, porque el sexo anal incluye mayor riesgo de lesiones en la mucosa, ¿sí? En la mucosa rectal. Al haber lesiones en la mucosa rectal, es más fácil que exista contacto directo con la sangre. Entonces, la secreción seminal o las secreciones que se liberan durante el acto sexual para lubricar pueden estar portando el virus e ingresan más fácilmente. ¿Sí? Ya. Y esa es una de las formas que más fácilmente se transmite el virus, ¿ya? Por sexo anal. ¿Ya? Es la que más riesgo presenta. Otra forma de riesgo es sexo vaginal. ¿Ya? En esta principalmente es más riesgoso para una mujer que para un hombre. O sea, una mujer va a enfermarse más fácilmente que el hombre. ¿Por qué? Porque las secreciones seminales van a quedar más tiempo en el conducto vaginal y entonces eso permite que el virus pueda ingresar. ¿De acuerdo? Sexo oral no se le considera tan riesgoso. Existe la posibilidad teórica de una transmisión, ¿ya? Pero no es tan marcada, no es tan alta como la de sexo vaginal o sexo anal. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? En general, hepatitis B se transmite mucho más fácil y rápido que VIH. ¿Sí? La probabilidad de contagiarse por hepatitis B en cualquiera de estas tres formas de sexo se considera más alta que por VIH. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos hablar? Ya. Y ahora
el VIH no es tan prevalente en todos los grupos LGBTI+, así se dice, creo que es así el término adecuado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí? Se ha hecho mucha promoción en ellos. ¿Ya? Entonces, una vez, hay unas entrevistas bastante claras sobre el asunto, que le preguntaban a un activista de un grupo LGBTI y le preguntaban, ¿y por qué ha disminuido tanto? Y él decía, sí, porque esto de la fidelidad y la monogamia es un mito de los heterosexuales. ¿Ya? Entonces, ellos utilizan una protección de barrera, preservativo, incluso con su pareja estable. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? Más, preguntas, ahí sí, preguntas. Lo que quisiera, no es crear. No es crear. No es crear. Sí hay un mito de que el VIH fue creado en un laboratorio. No, eso yo no digo. No. No, eso. Entonces, ¿qué era? No, Cuenta. era otra cosa. Ni modo, cuente. Eso de las relaciones monogámicas que es creado por los heterosexuales. Sí, es un mito creado por los heterosexuales. Sí, es algo que creen solo los heterosexuales. ¿Ya? Entonces, por eso se considera que la dinámica cambió. No dije eso. Es que no entiendo a qué se refiere con la prevención. No, que es más fácil la transmisión de hepatitis B que VIH. Ese es el concepto claro. ¿Sí? No tenía nada que ver con comunidad. No, ni esa parte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Vamos a esa parte. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Hay algo? Veamos qué tenemos que saber sobre el virus. Ya, ¿cómo será? ¿Cómo se supone que es? Tiene que ser envuelto. Acuérdense, es un virus envuelto, por eso tiene todas estas formas de transmisión. ¿Sí? Otra forma de transmisión, drogas parenterales, ¿sí? Diálisis. ¿Ya? Sobre todo eso, drogas parenterales, diálisis, transfusiones sanguíneas antes de 1998, ¿sí? Porque a partir de ese entonces se hace el cribado. Antes de eso no se hacía pruebas, ¿sí? Porque no se le conocía al virus, ¿ya? Se le identificó en forma tardía, ¿ya? No de tardía, se supone que cuando se le identificó al virus ya había una gran comunidad de todo el mundo con el virus. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, no es un... Se considera que no es un virus sintético, nadie le creó, ¿ya? Sino que fue una zoonosis. ¿Por qué? Porque el chimpancé tiene un virus muy similar que ocasiona inmunodeficiencia. Aparentemente, de alguna manera, este virus logró adaptarse al ser humano y empezó la transmisión en el hombre. ¿Se contagió al humano por tener relaciones sexuales con el humano? Sí, posiblemente se dio una práctica de bestialismo, ¿sí? Relaciones sexuales con un chimpancé, y entonces se dio la transmisión. Sí, aparentemente esa fue una de las formas. O al menos es la teoría más aceptada. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver de esto? ¿Hay tratamiento? No, dime qué es. ¿Cómo hace el virus para que no se contagie Por saliva sí puede transmitirse, pero cuando la carga viral es altísima, es decir, un paciente que está en un estado de SIDA, ¿sí? Y aparte de eso tiene que haber alguna escoriación, alguna ruptura a nivel de la boca de la persona. O sea, si es el día que dicen que por besos o por partidos, si es que O sea, por besos no va a contagiarse en forma general, no va a contagiarse porque eso te digo, tiene que ser un paciente que esté ya en grado de SIDA, tiene que estar en un cuadro ya avanzado con un montón de virus circulando, ¿sí?
Ya, en general no va a transmitirse de esa manera, no se va a transmitir por contacto de mosquitos, no se va a transmitir por abrazos, no se va a transmitir por cubiertos, no se va a transmitir por compartir actividades deportivas. El problema fue que después de esto se encontró que algunos niños que habían recibido transfusiones tenían el virus, ¿ya? Y entonces la carga de estigma que cayó sobre esas personas fue terrible. ¿Por qué? Porque el VIH mezcla un montón de los miedos más grandes que tiene el ser humano, mezcla todos los tabús posibles, mezcla la muerte, la sangre y el sexo. Entonces todo le ven como miedo, como un problema, como un tabú, como les decía. Entonces la carga de estigma que apareció con esta enfermedad a las personas que portaban fue gigantesca en un inicio. ¿Sí? Y eso te digo, un pobre niño. Hubieron niños que se vieron afectados por todas estas creencias culturales. No se va a transmitir de esa manera, excepto que ya esté con heridas de una persona y el paciente esté en un cuadro de SIDA con una carga viral altísima, podría transmitirse por vía salival. Hepatitis B se transmite más fácil. Esa sí podría transmitirse más fácil por vía salival. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que con eso vamos. Sí, hasta hablar de prevención y de ahí hacemos otro cambio. Ya esto deberían saber. ¿Cómo se transmite? Deberían saber. ¿De qué depende la prevención del VIH? Que ser VIH positivo no es sinónimo de SIDA. ¿Sí? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y cómo funciona la transcriptasa inversa? Con eso estoy más que feliz. ¿Y cómo funciona la transcriptasa? Ya vamos. Eso se trata la clase. Ya. La cápside tiene 2 genomas de cadena RNA positiva, a partir de la cual va a ser ADN. ¿Sí? Acuérdense eso. Tiene 50 copias de retrotranscriptasa inversa, ¿ya? Para que pueda asegurarse de que sí le va a poder hacer ADN. ¿Ya? Tiene interferasa y 2 copias de cebadores. En este grupo de los retrovirus está VIH1 y 2, que son los más frecuentes. Los Subpamiridae, que no tienen enfermedad clínica, no se preocupen en aprenderse. Y esto sí, el VLTH1, el VLH2 y el VH5, ¿sí? Que son los virus linfótrofos humanos. O producen linfoma o una enfermedad que se llama paraparesia espástica tropical. Suena hechísimo, ¿sí? Aquí, esto sí es importante, sí es súper importante, súper importante. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Las glicoproteínas, 120, ¿sí? Es la que se une a la célula. Y acá abajo como tallito, vamos a decirle así, la GP41 es la que le permite hacer todo el receptor con el que va a unirse a la célula. ¿Sí? Ahí está. Tiene proteínas tempranas y tardías que requieren corte y empalme. Tienen proteasas para poder hacer este corte. ¿Sí? Tiene la transcriptasa inversa ya pegada a su ARN, 50 copias de transcriptasa inversa, acuérdense de eso. ¿Sí? Tiene un genoma vírico y tiene toda esta envoltura. ¿De acuerdo? Ya. Una pregunta, ¿puedes repetir lo que es la 120 y la... Se unen, justo a eso vamos. Justo a eso vamos. Mira, la glucoproteína 120 se une a los linfocitos TSD4. A ese es el problema de VIH. La célula a la que se mete son los TSD4, linfocitos TSD4. ¿Sí? Entonces, si destruyo los linfocitos TSD4, no hay inmunidad. Si no hay inmunidad, cualquier enfermedad que normalmente el cuerpo le eliminaba, le mata. Y ese es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? Se pega, también necesita estos correceptores, el CED5 que se mete a los macrófagos y el CXCD4 que se mete en las células tardías. ¿Ya? Esta proteína GP41 le permite fusionarse a la membrana, ¿sí? También sirve para la entrada. Y aparte de eso tenemos ya en la parte interna retrotranscriptasas, integrasas proteasas, ¿sí? Y hay otras proteínas, la GP24 que es de la cápside
y la 17 de la matriz. Esta es la matriz, esta de acá abajo es la cápside y esta es la membrana. ¿Sí? Ahí está. Entonces, una vez que el virus se une, se da una fusión, se libera la matriz, la cápside, y aquí hay una integración. Y ese es uno de los principales relajos que se produce, ¿no? O sea, se da primero la transcriptasa inversa, es decir, del ARN a ADN. Y este ADN se mete en el núcleo, y no solo que se mete en el núcleo, sino que se integra en el genoma humano. ¿Sí? Se pega al genoma del ser humano. Después, sacarle a eso del genoma del ser humano es complicadísimo, y esa es una de las razones por las cuales no hay cura. ¿Sí? Porque se queda metido en las células, se queda integrado en el genoma. De ahí va a ser ARNs, y de estos ARNs va a ocasionar la síntesis de las proteínas y sale por gemación. ¿Sí? Se va llevando parte de la membrana celular. Ajá, ahí está. Todo lo que les mencionaba. ¿Sí? Hace primero la transcriptasa inversa. ¿Sí? Hago la transcriptasa inversa y entonces tengo ADN y este ADN se mete en el núcleo. Y en el núcleo tiene todas estas proteínas. Sí, va a sintetizar todas estas proteínas largas de corte y empalme. Por eso tiene proteasas, para cortar las proteínas en pedacitos que le va a permitir integrar al virus. Este en cambio es el virus linfotropo humano 1, ¿sí? Es un oncabilidad que infecta la célula, ¿sí? Y una vez que se mete en la célula se transmite de una célula a otra, ¿ya? Y ocasiona oncogénesis a través de la vía de las TACs, ¿sí? Y lo que ocasiona es leucemia de célula T adulta, ¿sí? Este paciente va a producir leucemia. Perdón, este virus va a ocasionar leucemia. ¿Qué era leucemia? Sí, pero un cáncer de la sangre. ¿Pero de qué línea? Los glóbulos blancos. ¿Cuál era el valor normal de glóbulos blancos? 10.000, y de repente el paciente tiene 30.000, 40.000 glóbulos blancos. Sí, un montón de glóbulos blancos. Leucemia. Periodo de latencia, 60 años. ¿Sí? Puede pasar hasta 60 años desde la infección hasta que presente la enfermedad. Vamos con VIH. Hay una serie de grupos, grupo 1 y grupo 2. ¿Sí? 4 genotipos. El M es el 90% más frecuente, con 11 subtipos. Hay también una variante de África subsahariana, una variante N de África subsahariana, y los nombres tienen base a los genes de envoltura y A. El VIH-2 se parece más al virus de inmunodeficiencia del simio, es menos patogénico y menos transmisible. Miren, aquí esta es una de las cosas principales. Se va hacia las células mieloides y sobre todo los linfocitos TSD4. ¿Sí? Hay una infección de la mucosa y penetra e infecta a todas estas células madre. ¿Ya? El receptor se une al receptor CD4 y también al quimioreceptor de CSR5 de las células dendríticas, monocitos y macrófagos. ¿Sí? En general va a necesitar aquí un correceptor, el CCR5, para poder ingresar. ¿Ya? ¿Por qué es relevante esto? Se ha detectado en poblaciones humanas que tienen mutaciones del CCR5 que le hace completamente inmune al VIH. Poblaciones humanas existentes en el país. ¿Sí? ¿Cómo se detectó? El esposo murió de VIH y la esposa, la pareja, nunca desarrolló la enfermedad. Se le hicieron análisis inmunológicos y se detectó que no tenía el receptor, era completamente inmune. ¿Sí? Entonces sí existe cierta inmunidad natural contra VIH. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una infección
persistente, latente de células mieloides, linfocitos T de memoria, ocasiona citólisis, destruye todos los linfocitos T, CD4, altera el funcionamiento de linfocitos y macrófagos. Y si ya no tengo linfocitos CD4, ni CD8, ni macrófagos, Ya, ¿sí? sí, mientras. Cualquier cosa puede afectar al ser humano. ¿Ya? Se ha demostrado también que ciertas personas que tienen el mayor complejo de histocompatibilidad B27 o B57 tienen una respuesta que puede dar una respuesta efectiva contra VIH. ¿Sí? Entonces, si se meten los macrófagos, no hay las defensas inmunitaria innata. Si hay una inactivación de los linfocitos CD4, hay pérdida de la activación y control del sistema inmunitario. Si hay de estas variantes antigénicas a través de la mutación, elude los anticuerpos, la glucosilación amplia de la glicoproteína 120 también le permite evadir los anticuerpos y se disemina en forma intercelular directa formando sinsitios y de esa manera también evade a los anticuerpos. Hay algunas cosas que tienen que saber también de VIH. Una vez que ingresa, puede afectar el sistema nervioso en forma directa, dando una encefalitis por VIH. Sí puede afectar también el sistema, una demencia o encefalitis por VIH. ¿Sí? ¿Dónde se queda latente? En los ganglios linfáticos. ¿Ya? De ahí puede irse vías de entrada, sangre, colon, vagina. Sí, hay una latencia en los ganglios linfáticos. Puede quedarse en los macrófagos. ¿Sí? Puede irse hacia la microbia en el cerebro, a los macrófagos alveolares pulmonares, a las células dendríticas. En los macrófagos altera todas las funciones del macrófago. Si llega al sistema nervioso central, como les decía, puede dar encefalitis, demencia por SIDA. Hay una inmunodeficiencia, pérdida de control de los linfocitos B con linfadenopatías, hipergamma globulinemia, pérdida de la función del HTRA para infecciones cutáneas, patógenos intracelulares, pérdida de función de los linfocitos, y esto ocasiona que infecciones oportunistas sistémicas se presenten en forma grave. Sarcoma de Kaposi, ¿se acuerdan de sarcoma de Kaposi? No hay quien controle al virus, herpes virus 8, y entonces se manifiesta a la mansalva y le mata, y también linfoma. ¿Sí? Básicamente el virus, al meterse en las células de defensa, ocasiona que cualquier enfermedad oportunista destruya. ¿De qué depende la producción de la enfermedad? ¿Cuántos virus hay? ¿Y cuántos linfocitos T CD4 existen? ¿Sí? Entonces, esta también, siempre pregunto esto, siempre se jalan, no sé por qué, si está ahí grandote, en rojo y un cuadro bonito, defina SIDA. Conteo de CD4 menor o igual a 200 células por milímetro cúbico, más la presencia del virus de VIH positivo, ¿sí? Más una enfermedad definitoria de SIDA, ¿sí? Tiene que ser una enfermedad oportunista, o CD4 menor del 14%. ¿De acuerdo? Entonces, CD4 menos de 200, pues te acordarás en las unidades, por milímetro cúbico. Más que esté el virus, porque puede haber CD4 bajos por cualquier otra cosa. Más una enfermedad oportunista. ¿De acuerdo? 3 cosas para que la definición esté completa. Ya. Y este es el relajo. Aquí están los síntomas. Aquí empiezan los síntomas. En este tiempo no hay síntomas. Y aquí, en amarillo, está la carga viral. Esta es la infección aguda. ¿Sí? Entonces ven el montón de virus que se está produciendo en los 12 primeros meses. Y después de ese tiempo, el virus también va a estar en cierta cantidad hasta los 60 meses. ¿Ya? 60 meses, ¿cuántos años son? 5 años. 5 años. Puede haber 5 años de latencia sin ningún problema, sin ningún tipo de sintomatología clínica que le indique que la persona tiene. ¿Ya?
y al menos en este tiempo pudo haber estado transmitiendo. Sí, en la infección aguda puede haber un cuadro de gripe, fiebre, malestar general, ¿ya? Pero después de eso usualmente pasa sin ninguna circunstancia, ¿ya? Y miren cómo los linfocitos TSD4 empiezan a bajar. Cuando cruzan el umbral de los 200 se dan las manifestaciones de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en la parte inicial puede haber una como gripe, que puede ser cualquier cosa, porque una gripe y síndromes prodrómicos le da a cualquier persona. Después se siente bien durante algunos años. Y finalmente los CD4 caen y entonces se presentan infecciones oportunistas como neumocistis, el sarcoma de Kaposi, y ya es una señal final de una progresión de VIH. O sea, de esto, ¿cada cuánto tiempo se debería hacer como que una prueba? Muy bien, pruebas de diagnóstico, y es algo que les va a preguntar, ¿y ahora cuándo me hago la prueba? Ya. Las pruebas actuales permiten identificar la presencia por una prueba rápida después de alrededor de 14 a 20 días del contacto. ¿Sí? Entonces la persona deberá esperar al menos a 14 a 20 días después de un contacto para saber si es que hubo una transmisión. Sería bueno como que hacerse una vez al año. Depende. O sea, si ya tiene una pareja. Sí. Verán, no sé, mi sugerencia. ¿Sí? Primera cita, segunda cita, somos o no somos. Tercera cita, hablan sobre la relación, va a ser monogámica, no va a ser monogámica. Cuarta cita ya es el paseo, ¿no? Entonces antes del paseo ustedes presentan sus exámenes. No le van a pedir, no sean groseros. Presenten sus exámenes, eso está más que claro que sería una buena idea ver los exámenes. ¿Sí? Y les digo así porque en este tiempo es cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Es una buena idea. Presente sus exámenes. Bien, pasaba casualmente frente a un laboratorio y me hice un BDDL, BH1. Y vamos, y como estamos planeando este fin de semana, ¿de acuerdo? Mi sugerencia. Se acabó la relación, también. No sabe qué pasó. ¿Sí? Sugerencia. ¿Sí? Todas las personas deberían saber su estado portador, si es que tienen o no VIH. ¿Cuál es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud? Hay fármaco para tratar esto. ¿Sí? Si se le da una pastilla diaria a la persona, la carga viral llega a límites no detectables. ¿Sí? O sí, va a necesitar tomar una pastilla diaria el resto de su vida, pero ya no va a transmitir. ¿Vale? Ahorita el gobierno da, es parte de la estrategia del mundo para ganarle. Ya nos han dado todo. El gobierno da la medicación. La idea de la Organización Mundial de la Salud es detectar todos los positivos bajo tratamiento y eventualmente morirán. Una vez que mueran, el virus desaparecerá con ellos. ¿Sí? Y esto puede pasar en 60, 70 años, pero ya no va a haber más contagios. Y una de las cosas fundamentales es evitar que nazcan niños con VIH. Toda embarazada tiene que hacerse examen, porque puedo ponerle en régimen, ¿sí? Puedo darle fármacos, puedo hacer una cesárea y de esa manera el niño no tiene por qué nacer con VIH. ¿Hay síntomas propios del virus? ¿Después de la ¿hay algo que ocasiona CD4 bajo, pero eso no se posiblemente el capós, tal vez, pero capaz que le da criptosporidiosis. No, el virus no da síntomas en sí, aparte de esta demencia, no da molestias en sí, sino es más las enfermedades oportunistas. ¿De acuerdo? Prevención. La abstinencia. Ajá. No es compatible con la conducta humana.
Sí. Entonces, básicamente no es compatible con el protocolo. Utilización del preservativo, sí, pero un adecuado uso del preservativo. ¿Cómo debe ser el adecuado uso del preservativo? Antes de la primera penetración, en el momento en que el pene se encuentra en erección, tiene que colocarse. ¿Por qué? Porque todas las secreciones que están lubricando, sin necesidad que exista eyaculación, pueden tener ya cierta carga viral. ¿Sí? No puede ser utilizado el preservativo solamente en el momento de la eyaculación para terminar, y tiene que ser utilizado durante todo el tiempo en el que se produce el acto sexual. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Se hace con el VIH? ¿Provoca lo congénito o solo le expone a que se enferme por cualquier cosa? Se enferme por cualquier cosa. La idea es que no nazca con VIH. ¿Sí? Les vamos a dar tratamiento, vamos a identificar el estado portador de la madre previo a esto. ¿De acuerdo?